Ángel, vuestro profesor de economía, y hoy quiero explicaros un concepto fundamental de la teoría económica que nos ayuda a entender mejor por qué la especialización y el intercambio pueden mejorar el bienestar de todos a través de los mercados, que es uno de los mecanismos de asignación de recursos preferidos de los economistas, precisamente por eso. Y lo que os voy a explicar es precisamente la teoría de la ventaja comparativa, ¿de acuerdo? Bien, pues para ello vamos a empezar por explicar algo anterior, que es el concepto de la ventaja absoluta. Vamos a tomar un ejemplo que hemos escogido de un libro que a mí me gusta especialmente, se ha publicado hace poco y es de un equipo internacional de economistas que está intentando renovar la enseñanza de la economía. Actualmente solo está publicado en inglés, pero en breve me imagino que habrá edición en castellano. Se titula The Economy, Economics for a Changing World, y vamos con ello. Vamos a suponer una economía muy sencilla. En esta economía tan sencilla solo hay dos individuos, Greta y Carlos, y solo pueden producir dos bienes, que son manzanas y trigo, ¿de acuerdo? En esta tabla hemos puesto las cantidades máximas de manzanas y de trigo que puede producir cada uno de ellos si dedica el 100% de su tiempo a cada cultivo. Por ejemplo, si Greta dedica el 100% de su tiempo a producir manzanas, es capaz de producir 1.250 kilos, y si dedica el 100% de su tiempo a producir trigo, puede producir 50.000 trigos. Vemos claramente que Greta es más productiva que Carlos. Es capaz de producir tanto más manzanas como más trigo. Y en estas condiciones se dice que Greta tiene ventaja absoluta en ambos productos. En estas condiciones uno pensaría ingenuamente, y ese era un punto de vista que mucha gente todavía puede mantener por no conocer este concepto, que Carlos tiene siempre las de perder, que el comercio no le puede ayudar porque es menos productivo que Greta en ambos tipos de bienes. Vamos a ver cómo precisamente el concepto de la ventaja comparativa nos permite explicar que esto no es así. Vamos allá. Vamos a explicar este concepto, volvemos a nuestra tabla con nuestros amigos Greta y Carlos y con sus productos, y esta vez hemos añadido una columna, que es la columna de los costes de oportunidad, es decir, de los precios relativos de un bien en términos de otro. ¿Qué significa eso? Bueno, pues vamos a coger un momentito. Fijaos que Greta puede producir 1.250 kilos de manzanas o a cambio podría producir hasta 50.000 kilos de trigo. Claro, si empieza a producir más manzanas, producirá menos trigo. Es decir, que para producir 50.000 kilos de trigo tiene que sacrificar 1.250 kilos de manzanas o viceversa. Para producir 1.250 kilos de manzanas tiene que sacrificar 50.000 kilos de trigo. Por tanto, podríamos expresar el coste que a ella le supone un bien en términos de otro, que es lo que se conoce como coste de oportunidad. Vamos a calcular un momento, por ejemplo. Cogemos una calculadora que tenemos aquí. ¿Y cuál sería el coste que tiene para Greta el trigo en términos de manzanas? Pues cogemos los 50.000 kilos de trigo, dividimos entre los 1.250 kilos de manzanas y me sale que son 40 kilos de trigo por kilo de manzana. Aquí lo tenemos. Un kilo de manzanas equivale a 40 kilos de trigo. Es el coste, el precio relativo. Es lo que en economía se llama el coste de oportunidad. Viceversa, si quiero saber para Greta cuál es el coste del kilo de trigo en términos de manzanas, pues tendría que hacer la operación inversa. Es decir, dividir, si un kilo de manzanas equivale a 40 kilos de trigo, pues un kilo de trigo equivaldría a una 40ª parte de kilo de manzanas. Si cojo la calculadora, pues 1 entre 40 sale 0,025, que es lo que tenéis aquí, ¿verdad? Podríamos hacer lo mismo con Carlos y veríamos que para Carlos, al dividir 20.000 entre 1.000, sale que el coste de oportunidad de un kilo de manzanas es 20 kilos de trigo, es decir, a lo que renuncia para producir un kilo de manzanas es a 20 kilos de trigo, y el coste inverso, el del trigo en términos de manzana, pues sería invirtiendo este término de aquí. Y ahora fijémonos, resulta que si comparamos estos números, veréis que hay unos que están puestos en rojo porque son los más baratos en términos de coste de oportunidad. Es decir, para Carlos, producir un kilo de manzanas le cuesta un sacrificio, tiene un coste de oportunidad de 20 kilos de trigo. Para Greta, sin embargo, producir un kilo de manzanas tiene un coste de oportunidad de 40 kilos de trigo. Con lo cual,
es más eficiente, combinando la producción de los dos, que sea Carlos el que produce las manzanas, porque tiene que renunciar a menos kilos de trigo, le salen menos caras en términos de kilos de trigo. Sin embargo, por lo que respecta al trigo, le sale más barato producirlo a Greta. Es decir, para Greta 1 kilo de trigo le cuesta solo 0,025 kilos de manzanas, mientras que a Carlos le cuesta más caro. Por tanto, resulta que Greta tiene ventaja comparativa en trigo, le sale más barato, tiene menos coste de oportunidad, mientras que Carlos tiene ventaja comparativa en manzanas, le salen menos caras, le salen más baratas en términos de trigo. Esto es fundamental porque aunque Carlos tenía desventaja absoluta en ambos productos, resulta que tiene ventaja comparativa en uno de ellos. Y veremos en un momentito como si se especializa cada uno de ellos en el producto en el que es más eficaz, en el que tiene ventaja comparativa, entonces pueden llegar a una situación que es ventajosa no solo para uno de ellos, sino para los dos. Para ello vamos a pasar al siguiente ejemplo. Vamos a suponer que Greta y Carlos deciden producir sin, cada uno por su cuenta, y sin recurrir al mercado y al intercambio. Es decir, supongamos que, por ejemplo, Greta, aquí tenemos un ejemplo, están produciendo en condiciones de autosuficiencia, es decir, cada uno produce y consume lo mismo que produce, no intercambian. Vamos a suponer que Greta decide dedicar el 40% de su tiempo a producir manzanas y el 60% de su tiempo a producir trigo. Si calculamos, hacemos las operaciones correspondientes, veremos que Greta produciría 500 kilos de manzanas y 30.000 de trigo. ¿Por qué este reparto entre 40 y 60%? Bueno, porque esas son sus preferencias. Prefiere, no vamos a entrar aquí en analizarlas, pero supongamos que prefiere estas cantidades. La verdad es que podríamos haber tomado muchas elecciones de tiempos y de reparto de tiempos y habrían resultado lo mismo. Eso no es importante. Carlos, supongamos, por ejemplo, que dedica el 30% de su tiempo a manzanas, con lo cual consigue 300 kilos de manzanas, mientras que dedica el 70% de su tiempo a producir trigo, con lo cual consigue 14.000 kilos de trigo, ¿verdad? Calculando siempre sobre los máximos que podrían producir si dedicaran su tiempo a ello. Bien, pues esto es lo que podrían consumir trabajando en condiciones de autosuficiencia, pero veamos cómo podrían mejorar aprovechando la especialización. Bien, pues el punto de partida sería decir, vamos a especializarnos. Greta se especializa en trigo, Carlos se especializa en manzanas y entonces la producción sería la que tenemos aquí. Greta no produciría ninguna manzana, pero produciría 50.000 kilos de trigo y Carlos produciría 1.000 kilos de manzanas, pero no produciría ningún trigo. A continuación viene el momento del intercambio. Vamos a suponer que ese intercambio se realiza de la siguiente manera. Carlos, de sus 1.000 kilos de manzanas, coge 600 y se los entrega a Greta a cambio de 15.000 kilos de trigo. Por tanto, Carlos ya, claro, no tendría aquí 1.000 kilos de manzanas, sino que tendría menos. 1.000 menos 600 tendría 400 y de trigo pasaría a tener 15.000. Y Greta, sin embargo, de tener 50.000 kilos de trigo, le quitamos 15.000, le quedarían 35.000, pero pasaría a tener los 600 kilos de manzanas. Aquí está calculado el precio por kilo, sería dividir 15.000 entre 600 y me daría que 1 kilo de manzanas equivale a 25 kilos de trigo. ¿Por qué ese precio? Bueno, pues hay muchos precios que podrían hacer que esto funcionara. No vamos a entrar aquí en analizarlo, sería para un vídeo posterior cuál es el rango de precios. Y esta es una cuestión interesante ver cuál sería el precio que se determina, pero vamos a suponer que fuera este. El caso es que haciendo ese intercambio lo que logramos es que el consumo que tiene cada uno es mayor que el que tenían cuando funcionaban de forma autosuficiente. Es decir, Greta pasa a consumir 600 kilos de manzanas y 35.000 de trigo cuando autosuficientemente consumía 500 y 30.000 respectivamente, menos de los dos. Y Carlos, que consumía antes del intercambio 300 kilos de manzanas y 14.000 de trigo, pasa a consumir ahora 400 de manzanas y 15.000 de trigo. Los dos han mejorado. Bien, pues este es el principio de la ventaja comparativa. Es un principio que el autor al que se debe pues es un economista inglés cuyo nombre es David Ricardo, que aquí siempre se llama David Ricardo, y bueno, pues aquí tenéis su imagen. Por la imagen es evidente que no es un economista contemporáneo, vivió pues entre finales del siglo XVIII y principios del XIX en Londres, y la idea de la ventaja comparativa, que es una idea
verdaderamente sutil y que nos ayude a entender por qué los mercados ayudan a todo el mundo, incluso aunque tengamos desventaja absoluta, apareció por primera vez en su obra titulados Los principios de la economía política y de la imposición de los impuestos, que publicó en el año 1817. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que esta explicación os haya ayudado a entender mejor el concepto de la ventaja comparativa y en próximos vídeos pues lo intentaremos analizar. ¿Alguna duda, consulta? La verdad que no, profe. En sí, en el video explicó totalmente bien el Está tema bastante y claro, ¿no? sí, se comprendió, por mi parte, se comprendió bastante bien. Bueno, gracias, Diego. Sí, ese video está bastante bien explicado y completo. Y sobre todo la diferencia que hay entre lo que es ventaja absoluta y ventaja comparativa, que por el hecho de que un país tenga capacidad de una mayor producción en 2 o más productos que otro país, no implica que no puedan beneficiarse con el intercambio comercial. Que esas son las ventajas absolutas, pero el análisis acá es de ventajas comparativas, que es especializarse en, especializarse en algún producto. No necesariamente se tienen que especializar 100% en la producción de uno solo, capaz que pueden intensificar la producción de un determinado bien y producir no tanto del otro, ¿no? Acá por ahí se utilizan ejemplos así extremos para que se entienda, pero bueno, ahí en el video se muestra un ejemplo en donde no se especializan por completo. Bueno, Profe, seguimos. Sí. después de la clase, ¿podría pasar el video en caso de querer repasar el concepto nuevamente? Sí, está el link en las filminas. Así que ya subí esta filmina, así que está el link ahí para verlo. Listo. Bueno. Estamos acá. Bueno, ¿está grabando? Sí. Este es el link del video que vimos recién, para que lo vean después. Y bueno, esto es un poco de lo que les hablaba recién, de que no los intercambios se dan de forma bilateral entre el país A y el país B. Cuando hay muchos bienes o muchos países, es posible aplicar los mismos principios de la ventaja comparativa, es decir, que como es posible ordenar según su ventaja comparativa en un continuo que vaya desde los más eficientes hasta los relativamente menos eficientes, los bienes y servicios. Al existir muchos países, el comercio puede ser triangular o multilateral, en cuyo caso habrá países con grandes superávit y otros con déficit. El comercio triangular permite que haya muchos desequilibrios en el comercio bilateral, ello refleja que las cuentas de un país deben equilibrarse multilateralmente. Habitualmente participan 3 o más empresas de diferentes países en las operaciones triangulares. Tenemos el fabricante, el intermediario y el cliente final. Por ejemplo, la empresa A produce camisetas en China y las vende a un proveedor B con sede en Italia, que posteriormente las vende a la empresa C, situada en Francia, para comercializarlas allí. Estas camisetas se transportaron directamente vía aérea o marítima desde China a Francia y no pasan por Italia. Después tenemos países en vía de desarrollo que venden petróleo a Japón, luego Japón vende bienes de consumo a países de Latinoamérica y Estados Unidos vende maquinaria industrial a países en vía de desarrollo. Hay un claro ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos,